sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Vamos a leer primero en Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando Pedro hizo una de las confesiones más importantes de los comienzos del ministerio de Jesús. Dice así que, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, y también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, es una confesión en la que vemos de una forma relevante que Jesús le dice que Pedro era bienaventurado, porque había entendido quién era Jesús. El creyente es bienaventurado cuando ha entendido quién es Jesús. No solamente es un personaje histórico, no solamente es una persona que existió y que algunos saben que realmente fue o que realmente no fue, pero sin embargo le dice que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando la gente mira y piensa en Jesús, puede pensar muchas cosas, pero Jesús es el Hijo de Dios, el que Dios ha enviado para redimir a la raza humana que está caída. Y Pedro lo entendió. Nosotros bienaventurados somos si entendemos realmente que Jesús no es solamente histórico, es el Hijo de Dios, que ha perdonado nuestros pecados. Y le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A Pedro se le cambió el nombre, ¿no? Simón, y luego Jesús le puso Pedro. Y cuando aquí el Señor le dice en griego, le dice Pedro, significa una piedrecita, Petros, una piedrecita. Pero sin embargo, cuando se refiere a que yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre la confesión de Pedro, ya no se está refiriendo a una pequeñita piedrecita, sino que se está refiriendo a una gran roca, a una gran montaña de piedra, por la cual Jesús iba a edificar la iglesia, ¿no? Así que la roca es Jesucristo, no es ningún ser humano. Él es el que está edificando la iglesia sobre una gran piedra fuerte, vigorosa, estable, segura, porque dice que entonces tampoco las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, prevalecerán para destruir la iglesia, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos esas piedrecitas vivas que estamos injertados en una gran estructura que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es ningún hombre, no es ninguna persona aquí el que se le da la autoridad sobre la tierra, ¿no? Sino simplemente está hablando de que Jesús es realmente la cabeza, y sobre esa cabeza que es Cristo, la iglesia iba a ser edificada. Los hombres no son infalibles como Jesús. Jesús es infalible y, sin embargo, los hombres podemos fallar. Así que nosotros, que estamos edificados sobre la iglesia,
sobre la gran roca debemos de someternos al Señor Jesús. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es la Iglesia, ¿no? Porque hoy en día hay muchas instituciones, que pueden ser instituciones religiosas, ¿no? Pero ¿qué es la Iglesia? La palabra iglesia en griego es eklesia, que significa que es una convocatoria, o sea, así como Pedro se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios y estaba siendo llamado por el Maestro, así también nosotros somos llamados y el mundo es llamado. El mundo tiene la oportunidad de venir a la Iglesia, de venir a esa convocatoria, que es una convocatoria de parte de Dios para un pueblo. Así que podemos decir que la Iglesia es la reunión de un pueblo llamado y convocado por Dios. Hoy en día hay muchas convocatorias, en muchas asociaciones, en muchas estructuras de todo tipo, donde se convoca, se llama a venir. Pero sin embargo, la convocatoria de Dios a través de Jesucristo es una convocatoria de un reino, el reino espiritual. Si te llamaría un personaje público famoso, yo que sé, un político famoso, o que te llame el rey de España, o que te llame un famoso futbolista de cualquiera de los equipos de hoy en día, o una cantante famosa, y te diría, oye, ¿quieres asociarte conmigo? Que te convoco a una reunión, a un evento, a una comida, a una cena. Entonces, ¿qué le diríamos? Posiblemente algunos irían, otros no. Pero la Iglesia es esa convocatoria que Dios ofrece a través de Jesucristo, es una convocatoria a los que quieren conocer a Jesús y entregarse a Él. El propósito de esta convocatoria es que podemos entrar a ser ciudadanos del cielo, ¿no? Ciudadanos del cielo sobre la tierra. Es una convocatoria a entrar en el mundo espiritual y recibir la promesa de ciudadanos del reino de los cielos. En Efesios 9, 2, 19, vamos a ver. Dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos. Quizás no nos correspondía entrar en esa convocatoria porque éramos indignos, o porque no teníamos rango, o porque en muchos países para tener la ciudadanía, pues algunos no te lo dan y a otros cuesta mucho conseguirlo. Pero nosotros podemos entrar a la ciudadanía del reino de los cielos por los méritos de Jesucristo y por su convocatoria y llamamiento sobre nuestra vida. Una persona advenediza es una persona que no le corresponde ese lugar. Sin embargo, nosotros podemos ocupar un lugar, el lugar que el Señor nos da gratuitamente y podemos entrar en el reino de los cielos. Existe la Iglesia universal, la que comprende a través de los tiempos los que han fallecido, han muerto y los que vivimos. Esa es la Iglesia universal a través de los tiempos. Y luego está la Iglesia local, como la nuestra y como otras iglesias locales que también
forman parte de ese gran edificio que es la Iglesia, que está construida en la roca que es Cristo, ¿no? Efesios 2:21 también dice que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que es un edificio coordinado. Cuando un arquitecto proyecta el plano y busca las medidas idóneas para edificar, para hacer un edificio, entonces tiene en la mente el proyecto, que luego se va a dar lugar a través de la obra. Por lo tanto, es un proyecto de Dios, somos edificados como casa espiritual y dice también edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que la Iglesia es la morada de Dios. Dios habita no entre paredes, habita entre creyentes que han aceptado ese llamado y se han vuelto al Señor, ¿no? La Iglesia también somos ese pueblo de Dios, ¿no? Es un pueblo que Dios le llama pueblo con ese sentido cariñoso, ¿no? De respeto, de amor, de delicadeza. Y aquí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Efesios 2:21. Que hemos leído. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra puesta es Jesucristo, al cual tenemos que tener nuestros corazones y poder servirle, ¿no? Aleluya. Este edificio existe por la muerte de Jesús. O sea, no hay otra, el fundamento está puesto, no es algo que alguien lo piensa y dice voy a hacer una iglesia y voy a construir un edificio, pero es algo espiritual fundada en la muerte de Cristo. La iglesia también es un pueblo que Dios nos ha llamado a salir. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento es kalao, es salir fuera, entrar en el reino de Dios saliendo fuera. La separación del mundo, de la naturaleza, o sea, la naturaleza de la iglesia tiene que ser separada de un mundo que vive conforme a sus deseos. O sea, que el Señor quiere que nosotros tengamos ese llamado a salir. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que hemos sido llamados y convocados a un estilo de vida. Por lo tanto, ese estilo de vida se tiene que materializar en nuestra vida diaria, constante y cotidiana. Por eso que la Iglesia es el templo de Dios y donde está el Espíritu Santo de Dios. Y se exige
que se separe, que nos separemos de la injusticia y de la inmoralidad humana. Somos un pueblo llamado y convocado por Dios, hemos entendido quién es Dios. Por lo tanto, tenemos que salir del medio de un pueblo. No vamos a salir al monte y vamos como los anacoretas, que se van para santificarse a una choza y en el monte y no tienen contacto con los humanos, sino que nos llama a estar en el mundo, pero sin embargo comportarnos y vivir conforme a esta convocatoria de un pueblo santo llamado por Dios, para vivir en esa unión vital con la Iglesia, con los miembros de la Iglesia y sobre todo la unión vital con Cristo, que es la cabeza de nuestro cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Así que Jesús es parte del cuerpo, tenemos nosotros con Jesús. O sea que Él nos ha llamado hermanos y por lo tanto Él es la cabeza y nosotros podemos vivir de acuerdo a su voluntad. En Colosenses 1:18 habla es un versículo hermoso, ¿no? Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así, entonces, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y tenemos una identidad espiritual en Cristo. Algo que también el Nuevo Testamento usa es que nosotros somos la esposa, algo diferente, somos el cuerpo, Jesús es la cabeza, el Señor nos ha convocado, nos ha llamado y nos ha dicho que tenemos que salir de un mundo pecaminoso y salir con una esperanza en la eternidad. Y aquí el Nuevo Testamento habla también que la Iglesia es la esposa de Cristo. Es algo muy, muy peculiar, muy íntimo, que representa esa cercanía y ese vínculo tan cercano, ¿no? Como es el matrimonio también. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que les está diciendo que la Iglesia debe de expresar una total fidelidad. El otro día hablamos de pues eso, ¿no? Si un cónyuge que deja al otro, ¿no? Y se produce, pues, una ruptura, pues hay tristeza, ¿no? Desde luego. Pues entonces el Señor también se entristece cuando nosotros nos volvemos de nuestro esposo, que es Cristo, y si nos volvemos hacia el mundo,
Lo que ocurre es que nos desviamos, ¿no? Aquí dice que algunos se desvían, que están predicando a otro Jesús. Hay mucha distorsión teológica a veces, y hay personas que en vez de seguir a Jesús siguen una teología muy diferente a lo que han aprendido o lo que han recibido, o otro espíritu diferente, ¿no? O otro evangelio diferente. Así que el Señor nos ha llamado para una total fidelidad a Él. Así como el hombre y la mujer que se casan y aceptan el compromiso es para siempre. Es una unión vital, tenemos que estar en entrega, ¿no? Constante, ¿no? La fortaleza que viene de nuestro Padre Celestial la necesitamos para poder superar las dificultades y las situaciones que a veces vivimos, ¿no? Fidelidad a Cristo, fidelidad a la Iglesia, fidelidad a los hermanos, entrega y llamados para formar parte de la Iglesia. Y eso requiere, pues, ese compromiso, ¿no? Decir que la Iglesia es una fraternidad espiritual y debemos de manifestar un amor visible y un cuidado mutuo, que cada uno no va por su cuenta, sino que está en un cuerpo. No podemos vivir por nuestra cuenta, tenemos que estar sometidos los unos a los otros y tenemos que cuidarnos y velar por nuestra salud espiritual. Y también a la vez tenemos ese ministerio espiritual de ser luz al mundo, ¿no? De poder predicar el Evangelio y ser luz al mundo, como una entidad llamada por Dios para salir al mundo o para compartir el Evangelio. Pero también esta institución creada por Dios, porque esta no es una institución humana, es una institución espiritual. La Iglesia es una institución espiritual llamada por Dios. Y nos enfrentamos a tremendas luchas espirituales contra el diablo. Y muchas de las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento hablan de esta lucha espiritual, del engaño del diablo, y que estamos sumisos como unos guerreros, ¿no? Sumisos en esta tremenda batalla. Los dardos de fuego, ¿no? Todo tipo de situaciones que nos pueden estar ocurriendo. A veces el Señor lo permite, pero tenemos que aprender como el que esgrime una espada, ¿no? Empezar a luchar contra nuestros enemigos, aprender a saber por dónde viene el dardo, a saber desviarnos de todas sus tretas y salir ilesos. Así que la lucha espiritual existe, por lo tanto, cuando entramos en el reino de los cielos, empezamos a notar a veces esas dificultades, esa lucha, esos conflictos, esas circunstancias. Es porque estamos en una guerra espiritual. Como guerreros tenemos que conquistar con el poder de Dios todas las asechanzas del diablo. Y la Iglesia tiene que mantener la sana doctrina, tiene que mantener la verdad. Vivimos tiempos donde todo está como licuado, todo está, no es solo todo lo que reluce. Por lo tanto, tenemos que discernir también que vivimos la verdad y caminamos en la verdad. Mantenernos en la verdad, sostener la verdad y seguir luchando por la verdad, no tergiversarla. Los falsos maestros y las falsas personas líderes que a veces el diablo envía, como ovejas vestidas de ovejas, pero son lobos rapaces, ¿no? El Señor nos, también a través del Nuevo Testamento nos habla de eso, ¿no? De que tenemos que probar los espíritus, tenemos que velar por la sana doctrina y no dejarnos llevar de aquí para allá por personas que, como dice la Biblia, son falsos obreros y falsos profetas, que engañarán a muchos también. Tiempos en que el engaño a veces puede estar en la Iglesia y tenemos que discernirlo y desenmascararlo, ¿no? Y esperar, ¿no? que el retorno de Cristo y la salvación de nuestras
de nuestras vidas. Así que tenemos que seguir luchando, seguir hacia adelante. No es hasta que el Señor venga, no hay tregua, sino que siempre tenemos que estar luchando. Ahora, tenemos que sentir ese privilegio de saber que somos de Cristo y de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados somos, que no nos han persuadido los hombres, sino nos ha persuadido Cristo y nos ha abierto los ojos para que entendamos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, al cual seguimos, queremos seguir siguiendo y queremos seguir amando y queremos seguir luchando y queremos seguir hacia adelante a pesar de los pesares. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor os bendiga. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.